Pero dimos un montón. Si no entra, vamos a ver balón. ¿Tú? No da nada. Arriba. No funciona, mamá. Bien. Bien. Con no. Con y e. A, da, a. ¿Dónde voy a llevar mami? ¿Dónde voy a llevar? Aquí está mami. Mami, acá nomás. Mami. Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio con la clase en unos minutos. Vamos a esperar eh, a que se terminen de conectar sus demás compañeros. Profesor, buenos días. Buenos días. A ver, Profesor, buenos días. me consultó por acá, Profesor, buenos me preguntaron por aquí que hay dos usuarios que están con otro buenos nombre días. para verificarlos en la lista. Profesor, buenos días. Buenos días. Tienen que estar con su nombre de usuario. Ya está. Ahorita López, Daniel López. Listo. El otro usuario es Tirado, Leo Tirado Soberón. Mi nombre es Daniela, profesor. Disculpe. Ya listo, no hay problema. Solamente para verificar, también el otro que falta verificar también sería el Leo Tirado Soberón. Leo Tirado Soberón, si se encuentra en la reunión, por favor, escriban por chat su nombre real para que puedan verificar su asistencia, porque me parece que no está Mi nombre presente. es Erika, profesor. Erika Erika, tu apellido, disculpa. Buenos días. Vargas Torres. Erika Vargas Torres. Erika Vargas Torres. Listo. Solamente para verificar. Me parece que ya están todos. Bueno, vamos a esperar un par de minutos más a ver si se terminan de conectar algunos compañeros. La, ya empezó la nota.
Ay, León. ¿Por qué no saludas? Listo, me parece que ya están todos conectados. El día de hoy es la última sesión. Buenos días nuevamente, bienvenidos a todos, a los últimos que se conectaron. Vamos a hacer un breve repaso para, para poder concluir con algunos ejercicios, como les había comentado, de conversión de unidades, que es básicamente lo que más se evalúa y lo que resulta más útil de las magnitudes y de las unidades, porque eso es lo que vamos a poder aplicar en la realidad y es lo que podemos también eh, aplicar en los ejercicios en el caso de, por ejemplo, para el instituto, para la universidad. Nosotros tenemos que mantener estas pautas y estas reglas, memorizadas algunas otras,
tenerlas en las tablitas siempre a la mano. Similar a como en química llevamos una tabla periódica, tenemos que llevar nuestras tablas de conversión para física. eh, es muy importante también, porque es extenso, es bastante extenso. Hay múltiples medidas. Comenzamos por medidas, eso es lo que habíamos visto al principio. Eh, la física está basada en lo real y esto podemos representarlo a través de la matemática, de los números o de símbolos a través de las magnitudes, ¿no? Y sus respectivas unidades. Eh, estas están aceptadas o admitidas, me parece, por un convenio que se realiza, por un convenio científico que se realiza para que en todos los países del mundo se puede encontrar un equivalente. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, se suelen utilizar más los pies o las pulgadas. En Europa también. Nosotros aquí trabajamos con los metros, los centímetros, pero ellos no suelen trabajar con la misma medida, ellos suelen trabajar en pies. Y también es un sistema de conversión que tenemos que utilizar para cuando nos llega algún producto, por ejemplo, que por internet o algo que queramos saber cuánto mide, pero no lo tenemos no lo tenemos a la vista, pero nos dicen en qué unidad se encuentra y poder realizar su conversión finalmente a nuestro sistema de medida, porque eso sí varía para cada país. Varía las unidades, pero la magnitud sigue siendo la misma, porque la magnitud es la cantidad de medida que tiene. Y eso va a ser igual. Listo. Habíamos visto las magnitudes por su naturaleza, escalares vectoriales. Escalares porque se representan simplemente con un número, vectoriales porque pueden tener dirección y sentido, por ejemplo. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Vectoriales. Son vectores. Por ejemplo, la, la fuerza aplicada sobre un cuerpo. Cuando tú le aplicas fuerza a un cuerpo, esta fuerza siempre va a tener una dirección, va a tener un sentido, va a tener una autodisciplinación, por ejemplo. Vendría a ser una magnitud vectorial, la fuerza. El área vendría a ser escalar, porque se puede denominar con un solo número simplemente. Y, por ejemplo, el área es en metros cuadrados, ¿no? Entonces lo representa como el número y su unidad. Por su origen teníamos las fundamentales. Estas son las fundamentales que utilizamos aquí en la numérica. Metros, kilogramos, segundos. Pero como les digo, no son los que se utilizan en todas las partes del mundo. Por ejemplo, he escuchado de países en donde se utilizan más las millas, para las medidas. No se utilizan aquí utilizamos los kilómetros, por ejemplo, pero ahí se utilizan las millas. Entonces, nosotros vamos a necesitar comprender y también realizar prácticas sobre estas magnitudes para poder deducir que a nosotros nos dan cierta cantidad de millas, que es la cantidad de medida, las millas, lo podemos representar también en metros. Podemos saber cuál es equivalente en metros para nosotros tener una idea, porque como nosotros nos hemos acostumbrado en metros, kilos, segundos, bueno, el tiempo es menos variable, ¿no? El tiempo sí suele darse del mismo modo. Aquí en China, en cualquier lugar, es igual. Trabaja con las mismas unidades. Sin embargo, para las medidas de masa y longitud varía un poco porque se trabaja en pies, como les digo, se trabaja en millas para las distancias más largas. Para la masa
Para la masa también varía. Hay otras unidades de medida. Esto lo vamos a ver en la parte práctica también para que puedan, en galones, por ejemplo. Entonces, esto, bueno, vamos a revisar también. Las magnitudes derivadas. ¿Derivadas por qué? Porque se derivan a partir de las fundamentales. Habíamos visto su fórmula dimensional, habíamos visto lo deducible que era esto, porque si se dan cuenta aquí, por ejemplo, en la columna de fórmula dimensional, se encuentran absolutamente todos, área, densidad, velocidad, aceleración, todos se encuentran en base a la longitud que viene dimensionado por la masa m y el tiempo. Entonces, solo estas tres letras encontramos, si nos podemos dar cuenta aquí: L cuadrado, metro cuadrado; L cubo, metro cúbico; M por E 3, como les dije. Este exponente negativo lo único que quiere decir, o la manera en que se interpreta, es que está elevado a un número que se encuentra en el denominador. Entonces acá podemos encontrar que kilogramos sobre metro cúbico, por ejemplo. Este por se interpretaría como un sobre metro cúbico. Pero se le puede denominar también por. Si nosotros decimos kilogramo por metro cúbico, es como kilogramo entre metro cúbico, y eso lo sabemos como de algún modo, de manera automática, ¿no? No se interpreta, este por no se interpreta como multiplicación, sino como división. Por cada kilogramo por cada metro cúbico, o metro por cada segundo, en este caso. Listo. A ver. Listo. Aquí, bueno, derivadas, ¿no? Se derivan de las anteriores. Es básicamente lo principal. Y aquí tenemos los símbolos, también las unidades de medida, y ahora vamos a metro por segundo. Aquí, por ejemplo, sigue siendo por, pero sabemos que en cierto punto se realizan como división, ya no se realiza como multiplicación, sino como división. Kilogramo por metro por segundo cuadrado se le denomina para la fuerza, por ejemplo. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, aquí es división. Pero le podemos decir kilogramo por metro por segundo cuadrado. Entonces, no todos los que digan por van a ser multiplicación, algunos pueden ser división también. Eso depende del contexto y depende también de haberse aprendido o memorizado, en primer lugar, las fórmulas y las definiciones para cada magnitud. Aquí tenemos la cantidad de medida, los kilogramos para el tiempo de segundos, los metros, la masa, el kilogramo, los convenios que vienen dados a través de ellos, el sistema internacional de medidas. Para eso, como les digo, existe un cuadrito. Esos cuadritos los tenemos por aquí. Este cuadro lo completamos en la clase anterior. Todo fenómeno físico es examinado por nuestros sentidos. La primera información no es correcta. Exacto. Necesitamos de medidas y métodos. Necesitamos básicamente de herramientas. Esas herramientas ya vienen con sus unidades de medida. Por ejemplo, si nosotros es probable que, bueno, en una regla viene centímetros, milímetros y nada más, pero es probable que una regla comprada en otro país venga con pulgadas, por ejemplo, también. Entonces, es un sistema de unidad métrico también, de medida, pero no tiene la misma unidad. Uno tiene pulgadas, el otro tiene centímetros, milímetros, y se puede hacer un equivalente después, pero esto es en base al cuadro de conversión de unidades. Y este cuadro de conversión de unidades es como una tabla periódica para la física.
Sin embargo, no tiene tanta información, simplemente un factor por el cual tenemos que multiplicar o dividir para encontrar el resultado final. Sistema internacional. Esto es teórico, es un poco más sencillo de aprender. El sistema internacional está basado en tres principales unidades: el metro, el kilogramo y el segundo para el tiempo. Esos son los mínimos, ¿no? Las unidades mínimas. Tenemos la fuerza, el newton, acá el símbolo vendría a ser una m, para la superficie en metros cuadrados, el símbolo de cuadrado. Eso lo vimos aquí en el cuadro anterior. Aquí están los símbolos por el metro cuadrado, para la superficie, para el volumen metro cúbico, metro por segundo. Aquí sería metro sobre segundo en este caso, por ejemplo. Vamos a completar los símbolos aquí de este cuadro. Me parece que no lo vimos. Completamos este cuadro, notación exponencial. ¿Por qué? Porque están multiplicados por un 10 a la cierto número. Esto ya lo habíamos completado la clase pasada. Ahora vamos a completar el cuadrito de aquí. Esto nos va a servir sobre todo para la conversión, porque los exponentes son muy importantes para las unidades de medida. Permítanme un par de minutos, por favor. Voy a abrir una pizarra y la voy a compartir para poder completar este cuadro. Voy a dejar de compartir la diapositiva. Abrir la pizarra y compartirla aquí. Listo. Me confirman por favor si se puede visualizar por chat, si me pueden decir, si me pueden comunicar si se puede ver la pizarra. Vamos a colocar el cuadro aquí. Quiero que me confirmen por favor si se puede apreciar. Sí, profesor, sí, sí. Listo, muchas gracias. A ver, tenemos la página 2. Listo, aquí tenemos el cuadro. Voy a expandirlo un poco para que se pueda apreciar. A fuerza y newton el símbolo. Eso lo tenemos en el cuadro anterior, pero de todos modos no está de más reiterar. El newton viene representado por una n simplemente. La superficie en metro cuadrado, una n al cuadrado. Metro cúbico, lo mismo pero con m. Este es su símbolo. Metro por segundo, por ejemplo. Aquí podemos deducir velocidad, metro por segundo. No va a ser una multiplicación, porque aquí la velocidad, ¿qué es lo que te indica? Y eso que puedes realizar el análisis, ¿no? Mentalmente. ¿Qué es lo que indica la velocidad? Indica cuánta distancia recorre en tanto tiempo, o sea, entre tanto tiempo. Entonces, metro por cada segundo, eso es una unidad básica, entonces sería metro sobre segundo. Este vendría a ser su símbolo. Es como una división n.
metro entre segundo. A pesar de que dice por, no se interpreta como multiplicación, porque aquí está bien claro el por. Pero esto tiene que poder deducirlo por contexto. Velocidad, tú analizas qué es la velocidad. Es cuántos metros recorre por cada segundo. Así tienes que interpretar y así es como puedes deducir. Aceleración, un poco más complejo. Metro por segundo al cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado. Porque sabes que aquí el tiempo está al cuadrado. Segundo está al cuadrado. Esas son las unidades. Esos son los símbolos para definir mejor. Este cuadro es el mismo. Listo. Vamos a dejar de compartirlo de acá. Le pongo todo y voy a registrar la ventana del PowerPoint. Aquí es la presentación. Este cuadro también lo habíamos completado. La presión exponencial. Aquí están las equivalencias. Este es el cuadro de conversión de unidades y esto es en lo que nos vamos a basar para resolver los ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos 1 kilómetro, son 1000 metros, ¿no? 1 metro son 100 centímetros, un pie, 0,3 metros. Esta es una medida aproximada. Hay una medida que es un poco más, tiene un poco más de certeza todavía, porque el pie no es 0,3 metros como tal. Sin embargo, para este, a ver, diámetros, es 0.348. 0.3048. Entonces, pero se toma como 0,3 para de alguna manera eh, reducir reducir el cálculo matemático al momento de realizar los ejercicios, que sí es importante tomar esos factores para tener una medida más exacta con el verdadero equivalente de pies, pero para, para el nivel al que lo estamos llevando todavía. Un pie igual a 12 pulgadas, por ejemplo, ahí ya podemos deducir un pie, un pie es 0,3 metros y un pie es 12 pulgadas. Entonces, 0,3 metros es igual a 12 pulgadas. Entonces, acá podemos deducir. Déjenme ver si se puede realizar. Si se puede anotar aquí. Mm. No, parece que no se puede. Ya, esto vamos a pasarlo, este cuadrito. Solo para simplificar, vamos a pasar aquí a la pizarra. Dejar de presentar la diapositiva y voy a recortar este cuadrito de longitud. Y aquí vamos a poder ver el primer ejemplo del tipo de ejercicios que vamos a ver más adelante, porque esto me parece que es la base y es lo más importante que se puede impartir en este curso de manera práctica, o sea, de manera real. Esto es algo que nos va a ser útil, no simplemente para resolver los ejercicios de clase, sino para poder deducir cantidades de medida, como les digo, que sean expresadas
en otras unidades. Listo, aquí tenemos equivalencias. Por ejemplo, aquí tenemos pie y se repite igual para cada pie. Un pie igual a 0,3 metros. 0,3 0,3 metros es un pie. Y un pie también es igual a 12 pulgadas. 12 pulgadas, si no me equivoco, las pulgadas hay una apóstrofe. Déjenme verificar, por favor. Sí, expresan como unas formas. Un par de comidas así. Pulgadas. Ese es el símbolo para pulgadas. Entonces, aquí tenemos magnitud. Solo magnitudes, 0,3 y 12. Unidad de medida, el metro, y acá la pulgada. Acá le vamos a poner de manera, para que no haya confusión, le vamos a poner una P. P de pulgada. Entonces, esto va a ser la unidad de medida. Y luego, a partir de esto, vamos a poder realizar una conversión. Pero, por ejemplo, si nosotros dejamos el metro aquí y pasamos de la magnitud a dividir por esa magnitud, sería 12 entre 0,3. 12 entre 0,3 pulgadas. Entonces, aquí tenemos que un metro es igual, aquí son matemáticas solamente, 0,3 peso de 10 pasa a multiplicar, sería 120 entre 3 igual a 40. Bueno, para este caso, ¿no? Esto de todos modos pueden realizarlo con una calculadora si gustan. Vamos a poner 12 entre 0,3 en el teléfono, por ejemplo, y aquí vamos a poner como resultado 40 pulgadas. Entonces, para este caso, tendríamos que un metro sería igual a 40 pulgadas. Aquí podemos deducir. No nos lo están dando aquí. Aquí nos están dando los básicos solamente. El pie es igual a 0,3 metros y es igual a 12 pulgadas. Sin embargo, a partir de ello, este cuadro se puede ir extendiendo más y más. Aquí ya tenemos que un metro también es igual a 40 pulgadas. Es otra unidad de medida, ¿no? 40 pulgadas. Y lo mismo esto podemos realizarlo nuevamente. Tenemos que un metro es igual a 100 centímetros, por ejemplo. 100 centímetros. En esto se va a basar la conversión de unidades y los ejercicios que vamos a ver al final de la clase. Ejercicios sencillos. Se utiliza la matemática básica, como mucho ocupa. Es una ejercicio muy fácil, son de conversión también, ¿no? Entonces, no hay problema. Pero tenemos esto, por ejemplo. Lo vamos a pasar a otra página. Teníamos entonces que un metro es igual a 40 pulgadas. Tenemos también que un metro es igual a 100 centímetros. 100 centímetros. Sí, a ver. Me pidieron una consulta por aquí. Se escucha entrecortado. Todos se escuchan entrecortado. ¿Hay algún otro que tenga problemas con la señal? No se puede ver la señal simplemente por el internet. Si hay algún otro que lo escuche así, si no sería simplemente una cuestión de paciencia, porque me suele pasar también a veces en algunas clases que
que tengo. Y bueno, a veces se me va la señal también y se escucha así, pero suele ser más que todo por mi internet también, que bueno, como una señal, son variables a veces va muy bien, a veces hay algún problema y va un poco mal. Me parece que no estoy compartiendo aquí la pizarra. Voy a intentar. Ya, eso es lo que les había estado hablando. Me parece que no lo voy a compartir. Tenemos el pie es igual a 0,3. Ese es el cuadrito. Tenemos el pie que es 0,3, 12 pulgadas. Y podemos deducir que 1 metro es igual a 40 pulgadas. A través de las matemáticas, ¿no? Aquí dividimos simplemente. Usamos nuestra calculadora o calculamos aquí mismo en papel. Luego vamos a tener también que 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces tenemos que 1 metro es igual a 40, 1 metro es igual a 40 pulgadas. Entonces podemos hacer esta equivalencia nuevamente. Como les digo, ese cuadro se puede seguir expandiendo porque nos dan esto y con esta información ya se puede deducir bastante porque, por ejemplo, aquí tenemos pies y acá tenemos yardas. Y acá tenemos 3 pies, yardas. Entonces acabamos de multiplicar por 3 y vamos a poder deducir eh, cuántas yardas hay o cuántos metros hay en una yarda, por ejemplo. Eso es muy importante, ¿no? Porque hay algunos países que tienen ese sistema de unidad de medida en yardas. Entonces, aquí, para continuar con esto, es un poco más sencillo. 40 pulgadas igual a 100 centímetros, entonces realizamos por acá, separamos. Siempre para realizar esos ejercicios, dividir. Y con eso no me refiero a la operación de dividir, sino a la operación de dividir como tal, sino separar los datos, o sea, tomarlos parte por parte. En matemáticas siempre se trabajan eh, de manera separada. De manera separada y después unificamos. Vamos tomando los datos, cada dato que tenemos, de alguna forma separamos. Aquí este 0 se puede ir porque simplificamos. Acá depende de lo que queramos. Por ejemplo, queremos saber cuántos centímetros hay en cada pulgada y aquí podemos saber que va a ser 10 entre 4. 10 entre 4 lo sacamos a mitad. 2.5, profesor. 2,5. Dime, Juan. 2,5. Exacto, muy bien. Aquí tendríamos, y las unidades de medida, nunca olvidarnos. Tendríamos 2,5 centímetros. Entonces, en cada pulgada hay 2,5 centímetros. Ya dedujimos uno más, entonces acá le podemos agregar 1 pulgada y acá es igual a 2,5 centímetros. Y de aquí podemos ir deduciendo incluso muchos más. Entonces, solo con estos podemos ir extendiendo este cuadro a más equivalencias. Y esta parte práctica de realizar este tipo de operaciones es lo que nos va a dar la capacidad de, en el caso en el que nos den otro tipo de medidas, eh, nos den otro tipo de unidades, perdón, a través de sus magnitudes y basándonos en matemática básica que como mucho va a tener potenciación a lo mucho, vamos a poder deducir. Entonces, a ver, vamos a regresar a la diapositiva. Listo.
aquí lo mismo. Va a suceder igual también para la masa, para el tiempo. Por ejemplo, queremos saber cuántas onzas hay en un kilogramo. Multiplicamos también. Aquí tenemos libra. Y va como en cadena. Por ejemplo, aquí tenemos kilogramo, gramos, son 1000 gramos. Kilogramo, tantas libras. Tantas libras, 16 onzas. Y podemos hacer así sucesivamente. Por ejemplo, un kilogramo, 2,2 libras. Entonces, si una libra son 16 onzas, una pregunta, por ejemplo, supuesta que te pueda venir en una práctica o en un examen, te va a decir cuántas onzas hay en un kilogramo, por ejemplo. Y eso se puede deducir a través de matemáticas. A través del mismo procedimiento que hemos realizado con la longitud, tenemos que igualar y realizar nuestras operaciones. Pues, ¿no? Tenemos libra, tenemos la tonelada, que son 1000 kilos, el tiempo, el volumen, que lo tenemos siempre en litros o centímetros cúbicos. Aquí le han puesto litros cúbicos, metro cúbico. Aquí es un litro es igual a un decímetro cúbico. Un metro, 10 a la 6 centímetros. 10 a la 6 también lo hemos encontrado en el cuadro que habíamos visto por aquí. Deca, kilo, kilo 10 a la 3, y yo como kilo al cuadrado, ¿no? Un K al cuadrado. Un pozo, un metro, 1000 litros de agua es un metro cuadrado. Aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí un cubo. En este cubo, por ejemplo, tenemos que cada lado tiene un metro cúbico. No, perdón. El volumen es un metro cúbico. ¿Por qué? Porque se está multiplicando en la base, la superficie, que era metro cuadrado, por el metro que es de altura. Entonces ahí es donde te da por resultado el, el metro cúbico. Y ahí es donde puedes calcular el volumen que tiene este cubo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Si tiene uno, bueno, aquí es la magnitud solamente, pero si tiene un metro de largo, un metro de ancho y un metro de alto este cubo, entonces puede contener un metro cúbico puede contener, aquí dice 1000 litros de agua. Entonces eso tú lo puedes calcular, mejor dicho, eso lo puedes corroborar en la realidad. Obviamente no con 1000 litros de agua, pero por ejemplo, para la medida de superficie, bueno, esto todavía no lo hemos visto, ¿no? Pero para la medida de superficie, en el caso de tener un cilindro, que eso sí lo encontramos más en la realidad, por ejemplo, cuando llenamos un balde, la superficie ya no va a ser cuadrada como aquí, puede ser redonda también. Y la superficie va a estar siempre en metros cuadrados. Entonces, nosotros podemos calcular esa superficie, nos la pueden dar, podemos saberla o podemos medirla simplemente con una herramienta, el radio, y podemos, con la fórmula del círculo, podemos deducir su superficie, la superficie que tiene un balde en el caso de que sea un cilindro perfecto, ¿no? Un balde, esto sucede también para los tanques. Entonces, ¿cuánto volumen cabe? ¿Cuántos litros caben en tal recipiente? En el caso de que sea uniforme, ¿no? Que tenga una superficie y una altura y sea un recipiente perfecto, ¿no? Porque aquí para las matemáticas básicas y para la física básica que trabajamos incluso en la universidad, se trabaja o hasta la secundaria, se trabaja con objetos ideales, ¿no? Que la mayoría de veces en la realidad no existen, pocas veces existen, sí existen los cilindros, por ejemplo, o sí tenemos latas, pero por ejemplo las latas tienen las esquinas redondeadas, entonces eso genera un error de cálculo que a veces es mínimo, pero
es relevante, ¿no? Entonces, para este tipo de medidas, entonces, el volumen, en ese caso, puedes reducir el volumen a través de su superficie multiplicada por su altura. ¿Quién es la superficie? ¿Sabes cuánto mide la superficie? Supongamos que es 20 metros cuadrados, o 20 centímetros cuadrados, perdón, algo más, un poco más real, 20 centímetros cuadrados, y lo multiplicas por la altura, que es de medio metro, que son 50 centímetros. Entonces multiplicas 20 por 50 y te quedan 1000 centímetros cúbicos. Entonces, centímetros cúbicos, realizas la conversión y ahí te queda interpretado o deducido a cuántos litros puede ocupar ese cilindro. Para eso nos sirven las unidades, la conversión de unidades. Este cuadro es muy importante. También tenemos lo mismo para minutos, segundos, horas. 1 minuto 60 segundos, 1 hora 60 minutos, que acá podemos decir 1 hora cuántos segundos tiene también. Y aquí podemos hacer más, bueno, esto es un poco más limitado, ¿no? Para el tiempo, no hay muchas porque el tiempo está más, eh, es- está realizado con un convenio más internacional. Es así aquí y es así en todo el mundo, ¿no? El tiempo no varía en ningún país, pero por ejemplo, hay cosas que sí varían. Por ejemplo, acá te pone como ejemplo en su módulo, en los biberones solamente dice onzas, es cierto, pero hay otros países que solo utilizan las onzas, no utilizan medidas pequeñas. Para los perfumes, por ejemplo, en onzas se trabaja en onzas, y los ejercicios que te vienen en onzas. Entonces vas a tener que realizar la conversión, porque uno puede estar acostumbrado a los gramos, por ejemplo, pero tú puedes encontrar aquí, si tienes kilogramos, su equivalencia en libras, y de las libras su equivalencia en onzas, tú puedes encontrar cuántos gramos, y te dan en gramos, o si tú te sabes la medida en gramos, y ya lo pesaste en una balanza, y te da tu unidad en gramos. Entonces tú puedes deducir a través de la matemática. Claro que ahora hay máquinas mucho más modernas que te lo dan. Tú pones ahí cuántas onzas tiene y te va a dar el resultado, ¿no? Porque simplemente tienen dentro una calculadora automática que tiene sus equivalencias directamente. Ya las tiene en su memoria. Pero tú como persona, en el caso de no tener esa herramienta tecnológica, puedes deducirlo por tu cuenta utilizando las matemáticas, ¿no? Utilizando una calculadora simplemente. Entonces vas deduciendo. Tienes 10 gramos. 10 gramos. ¿Cuántas libras son? Y una vez que determinas cuántas libras, lo igualas con las onzas. ¿Cuántas onzas hay en estas libras? ¿Y cuántas libras hay en estos gramos? Y ahí te queda. ¿Cuántas onzas hay para cierta cantidad de gramos? ¿A cuántas onzas equivale? Esto de la equivalencia es lo que yo considero más importante. Sistema internacional, unidades de medida, dimensión. Relación que existe entre magnitud física y magnitudes fundamentales. El tiempo y la longitud. El tiempo, según las teorías relativistas, número mínimo de parámetros reales tienen la posición de los puntos de una configuración geométrica. La edad de una persona tiene dimensiones de la edad de una persona. Bueno, la edad de una persona se puede determinar a través del tiempo, ¿no? Años, meses. Mientras la estatura tiene dimensiones de una es en tiempo y otra es en metros, por ejemplo. La estatura, como les digo, en otros países como Estados Unidos, se utilizan más los pies. Con tus pies, mira, la gente se utiliza 5 pies con tantos jugadas. Entonces, son otras unidades de medida. Ellos están acostumbrados a esas unidades, ellos conocen a esas. Y nosotros, como nosotros trabajamos con los metros, ellos trabajan con los pies, igual para sus mediciones. Entonces, ellos calculan en base a los pies. Y para nosotros se nos complica.
El hecho de, por ejemplo, cuando viene algo importado y viene, o cuando quieres comprar, como digo, algo por internet y su medida viene en pulgadas, ¿no? Entonces nosotros podemos deducir a través de esto y se encuentra en la realidad, porque por ejemplo, cuando hablamos de pulgadas, podemos referirnos a un televisor. Los televisores, por ejemplo, inicialmente llegaron del extranjero, porque ahí es donde se fabrican, llegan acá en pulgadas. No hay otra manera. Un televisor de 50 pulgadas. Entonces, a través de las matemáticas, tú puedes deducir cuántos centímetros o cuántos metros, en el caso de que sea un televisor de 55 pulgadas, son casi 2 metros. Entonces, tú lo puedes deducir. 55 pulgadas es su medida multiplicada. La puedes expresar primero en metros o centímetros cuadrados, porque es una superficie. Las pulgadas que te están dando es una superficie, entonces tú tienes que poder deducirlo a centímetros cuadrados para saber cuántos centímetros tiene de ancho y de largo. Es una tarea un poco más complicada, pero a través de la cual nosotros podemos eh, encontrar estas unidades de medida y estas magnitudes en la vida cotidiana, ¿no? Me refiero un televisor, no sé, una lavadora, las pulgadas también que tiene la pantalla de tu celular, por ejemplo. Ahí he visto que tiene 6,5 pulgadas. Entonces tú puedes saber ya de cuánto es la medida más o menos. Los celulares, como también vienen del extranjero, también vienen con una unidad de medida diferente. Magnitud. Todo aquello factible asignándole un número y una unidad. Aquí está lo que les había hablado. Número y la unidad. Entre el número debe ir con su unidad para medir algo. Las unidades están dadas por convenios, como les digo. Aquí las tenemos en metros, kilogramos para el peso y para el tiempo segundos, la unidad mínima. Pero en otros países, para los kilogramos, tienen las onzas, tienen las libras, para los metros tienen los pies, tienen pulgadas. Entonces, eso es ahí es donde varía y ahí es donde vamos a tener que basarnos en este cuadrito para poder reducirlo, porque de este cuadrito, como les digo, se puede extender bastante. Puedes extenderlo tú mismo, te puedes comprar uno de estos cuadros porque venden estos cuadros de conversión, algunos completos. Y sería bueno que también ustedes lo manejen en adelante si gustan llevar también una carrera en la que tenga bastante implicancia la física, el cuadro de conversión, incluso para la química también tiene su cuadro de conversión, equivalente, entonces es necesario manejar magnitudes fundamentales, eso ya lo habíamos visto, las magnitudes derivadas. La aceleración, que sería la velocidad entre el tiempo, cuánto recorre la fuerza. Listo. Ahora, como nos quedan 5 minutos, vamos a ver uno de los ejercicios. Voy a dejar de presentar esto, voy a compartirles la pizarra. Vamos a ver uno de los ejercicios y voy a dar un par de minutitos aquí para que puedan ustedes analizarlo y si lo pueden resolver estaría muy bien. Por ejemplo, un ejercicio sencillo: convierte 13 kilómetros por hora a metros por segundo. Este es para realizar la conversión de unidades solamente. Entonces te pueden venir dos tipos de ejercicios: uno que te va a decir que conviertas tanta cantidad a otra unidad, y aquí estamos trabajando con la misma unidad pero la magnitud es la misma, por ejemplo. Y en otro caso te pueden dar dos magnitudes, por ejemplo. No sé,
a ver, por ejemplo, podemos tener 10 metros y te piden que lo cambies de unidad, pero aquí es un poco más fácil porque es la misma unidad. Kilómetros, el kilo, ustedes ya saben, ya lo habíamos visto en un cuadro que completamos. ¿Qué quiere decir el kilo? Nosotros estamos acostumbrados a que el kilo lo interpretemos como kilogramo directamente, pero se olvidan que también existen los kilómetros, por ejemplo. ¿Qué quiere decir un kilómetro? Quiere decir 1000 metros. ¿Eso qué quiere decir? Un factor exponencial que está multiplicado por un 10 a la 3. Entonces, ¿qué quiere decir kilogramo? Kilogramo quiere decir gramo por 10 a la 3, 10 a la 3 por gramo. Entonces, si nosotros tenemos un kilogramo, es 1 por 10 a la 3. Aquí puede ser cualquier número, 2, 3, 4, 5 kilogramos, sería 5 por 10 a la 3. Cada kilo quiere decir que se está multiplicando por un 10 a la 3 solamente. O 1000, ¿no? Porque 10 a la 3 es 1000. Entonces, eso sería para esto. Serían 5000 gramos, 5 kilos, 5000 gramos. Bueno, nos quedan solo un par de minutos. Aquí vamos a desarrollar el ejercicio rápidamente. Es un ejercicio como lo digo sencillo. 10 kilómetros y sobre hora, porque aquí te está diciendo por hora, sobre hora. Entonces, quieres llevarlo a metros por segundo. Entonces, lo que vas a hacer es multiplicar por un factor de conversión, así se le llama, factor de conversión. Entonces, la equivalencia es similar. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? Porque quieres llevarlo a segundos. Una hora tiene 3600 segundos, lo que habíamos visto acá en la diapositiva. Una hora, 3600 segundos. 3600, no, perdón. Esto lo ponemos aquí abajo. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que simplifique. Entonces ponemos una hora aquí abajo y aquí ponemos abajo 3600 segundos SG. Hasta ahí simplificamos este y ya lo tenemos en segundos. Otra cosa, 13 kilómetros. Queremos ese kilómetro, queremos simplificarlo. Ponemos acá abajo kilómetros para que simplifique con este. Pero kilómetros, ¿cuántos metros es? Porque aquí lo queremos en metros. Son 1000 metros o 10 a la 3 metros. Entonces, acá nos quedamos con esto simplemente. 13 por 10 a la 3, o sería 13.000 metros sobre segundo, y acá sería abajo 3600. Simplificamos aquí, simplificamos acá, 36 múltiplo de 3, no, pero no es así. Aquí quedaría como 130. ¿Lo podemos expresar así? O lo podemos expresar metros por segundo. Entonces, podemos expresar así o lo calculamos en la calculadora cuánto sale y del mismo modo. Simplemente lo único que cambia es la forma en la que se expresa la magnitud. Bien, esto sería lo último que se puede realizar a nivel práctico con el sistema de unidades de medida. Eso sería todo por la sesión de hoy. Ya nos agarró el tiempo, ya se terminó. Eso sería todo, muchachos. Como les digo, esto practíquenlo. Tenemos ejercicios también en internet. Van a haber ejercicios en su práctica que probablemente les planteen respecto a estas unidades, convertir las unidades o convertir las magnitudes también. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Un gusto tener esta última sesión con ustedes. Espero que nos volvamos a encontrar. Ya pueden
salir del aula. No sé si tienen tal vez Gracias, profesor. Gracias, profe. un gusto. Buen día, buen día. Hasta Muchas gracias, profesor. Chao, Hasta luego. profesor. Bendiciones. Gracias. Chao, profesor, gracias. Hasta luego, profesor.